Bueno, bienvenidos a otra entrevista en Apolítico. Esta vez tenemos la entrevista con Rodrigo Chávez y antes de iniciar, como en todas las entrevistas que hemos tenido, vamos a hacer un preámbulo para la entrevista con nuestras percepciones recién terminada dicha entrevista. Si quieren saltarse esta parte del programa, pueden adelantarlo a el tiempo que está saliendo acá y seguir adelante con la entrevista. Primeros pensamientos, no sé quién quiere hablar primero, tal vez Anastasia, que vos tuviste la última palabra en la entrevista. Nada, creo que me quedé con muchas palabras en la boca, muchas cosas que me hubiera gustado decirle, pero no sé. ¿Qué dice Kenneth? A ver, sentí cosas diferentes. Creo que hubo un intento como de establecer cierta como relación con nosotros, ¿verdad? Siempre hay como esa, no sé, estrategia que me parece es muy política o muy común entre los políticos que hemos entrevistado. Que al mismo tiempo, a pesar de que hubo un intento de hacer eso, fue como el que más como que todo como un parámetro desde el inicio, ¿verdad? Como más rígido en el sentido de que no quiso firmar una sesión de imagen, que es algo básico y que todos los candidatos a la presidencia han firmado acá. Nosotros tenemos la costumbre que es muy tradicional en básicamente todos los rangos que yo he trabajado anteriormente en todos los medios. Creo que en Costa Rica no es normal, no sé por qué, pero debería de ser, de tener por falta de rigurosidad profesional. Ajá. Porque a mí sí me enseñaron que hay que hacerlo. Por digamos, supuesto, cualquier persona que uno graba. Si quieres, o fotografía. Aquí como Pilar. Pero el documento es un acuerdo de 100 derechos, es muy sencillo, que es inmediatamente como una distancia protocolaria, digamos, que es combativa de cierta manera u otra, que ningún otro candidato ha tenido. Pero bueno, eso dejémoslo de lado. Para mí, lo que me gustaría es que todas las personas que vean esta entrevista, que estén a punto de escuchar la entrevista, puedan de la mejor manera posible entender que ni este medio, ni ninguno de los periodistas en este medio, ninguna de las personas tienen un interés personal en realizar las preguntas. Nosotros no estamos postulándonos a la presidencia, no tenemos un interés de ningún tipo. Si conocen el medio o si no lo conocen, porque me imagino que mucha gente que no conoce el medio va a ver esto, ¿verdad? Eso es como, eso es como la vela principal de la vara, y que sepan que al final se fue cordial y nos saludamos y nos digo que muchas gracias, que le encantó la entrevista, que no, como que medio más interesante y más diferente, y gracias por ser profundos y permitir que se dialogara de estos temas y demás, igual, ¿verdad? Me parece importante agregar que nosotros en la forma en la que estructuramos la entrevista fue mucho basado en lo que las personas pidieron. También. Había un hambre de parte de la audiencia, pero es que pregúntenle de los temas de economía y los, ¿verdad? Bueno, los invito siempre a no solamente quedarse con entrevistas, vayan a leer el plan de gobierno, vayan a leer las propuestas de economía. Le preguntamos muchas cosas en temas económicos. Pero hay un montón de temas que se nos quedaron por fuera también. Y también hay un montón de temas que nos preocupan también, que no dio chance. Él se tenía que ir, se quiso ir. Le quisimos preguntar sobre el escándalo del fideicomiso, ¿verdad? Sí. No hubo chance. De una vez creo que también... No hubo chance de educación, no hubo chance de medio ambiente, no hubo chance de salud. Nos hubiéramos quedado nosotros más que felices. Con Figueres nos quedamos 1:45, casi 2 horas. Él nos dio 1 hora a corte y él fue el que se quiso ir. Su mismo equipo en cierto momento dijo, necesitamos un poquito más de tiempo, pero él se quería ir. Esas cosas. Sí, y acercándose a las preguntas más incómodas. Creo que eso también vale la pena decirlo, porque es la verdad. Sí. Y al final de cuentas, hay temas que son relevantes, como la propuesta en el gobierno de que hacer el bilingüismo un tema obligatorio, que sabemos que no sé si eso es realizable, de querer hacer parques como La Sabana en todas las provincias, darle celulares a toda la población costarricense. Hay un montón de temas que, bueno, levantan muchas preguntas y que quisimos preguntar, pero que, también hay un limitante, ¿verdad? Entonces creo que también una de las cosas que me gustaría que quedaran acá al inicio es como, tengan la mente abierta en el contexto de las cosas, de que nos gustaría y estábamos dispuestos y teníamos las preguntas. Sí, es nada más que a veces, pues, por temas de tiempo, de campaña también, no sé, estrategia política, lo que sea, que no voluntad se puede, política. Simplemente no se puede. Entonces, con eso dicho...
Sí, también siento que puede sentirse, ¿verdad? Porque hubo un gran reclamo en los comentarios, me parece también importante recalcar, de que no lo entrevistamos a él, porque en su momento en primera ronda no estaba dentro de los primeros 6 y demás, ni en el partido oficialista. Y obviamente se quiso como cubrir las 2 entrevistas en una y pues no es posible, pero estaba, como dice Kenneth, el deseo, ¿verdad? Y las preguntas ahí. Sí, esperamos que les guste la entrevista. Ahora inicia. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Como le contaba ahora, muchísimas personas han esperado esta entrevista. Nos las han solicitado muchísimo, entonces gracias por darnos el tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar aquí. A sus órdenes. Don Rodrigo, para empezar, en varias instancias usted ha realizado declaraciones de que usted viene, y aquí lo cito, a destruir diferentes medios nacionales. También ha llamado a entes de la prensa medios de difamación, canallas, corruptos, entre otros. Y no solo eso. Además, Pilar Cisneros aludió en una entrevista que La Nación le pidió el favor al Wall Street Journal y por ende al periodista Santiago Pérez, con el cual nos comunicamos, de hacer su artículo en una evidente intención de hacer daño. Su propia directora de campaña ha intentado censurar la cobertura de temas al querer que los medios firmemos un documento de autocensura. No sé si usted nos conoce, pero nosotros somos un medio 100% independiente, algo que me encantaría recalcar. Con esto, a lo que me refiero es que claramente no somos parte de ningún medio tradicional. Habiendo dicho eso, nos preocupa la seguridad de la prensa por ese tipo de retórica, en especial de cara a una entrevista que puede ser crítica. Podemos esperar tener respeto al diálogo que vamos a tener hoy, sin esperar que se incite a la violencia o que pueda existir represalias de parte de sus seguidores a los periodistas que tenemos hoy presentes. ¿Cuáles represalias ha habido? Yo no creo que deban preocuparse ustedes. Específicamente pasó un incidente con un periodista que las fotos de su familia, donde salían sus 2 hijas menores de edad, fueron publicadas en una página de Facebook, si no me equivoco. Usted mismo tuvo que pronunciarse para decir que no metieran a la periodista personalmente, sí, que no tiene nada que ver con el medio. A eso nos referimos un poquito, como que no se identifique personalmente a ningún periodista. Bueno, ustedes son conocidos, tienen el nombre. Esta señora, yo pedí que por favor bajaran la información y la bajaron inmediatamente la gente. En realidad eso fue una decisión independiente. Yo no incité a eso y cuando me comunicaron que eso había ocurrido, yo más bien llamé a la calma. Por eso es un poco lo que pedimos. Pero no entiendo por qué usted piensa que podría ocurrir algo que no llame a la calma. Porque ya nos pasa casi que diariamente. Cuando publicamos una nota, lo que sea, que tiene que ver con su campaña o con usted, hemos tenido ya nosotros ataques personales por eso mismo. Entonces a eso es un poco lo que nos referimos. Yo ni siquiera he visto su programa una vez. Perfecto. Y tampoco he visto las notas ni los ataques. Pero si tienen mucha preocupación, podemos cancelar la entrevista. No hay ningún problema. O sea, yo no quiero que ustedes estén asustados. Continuemos entonces. Bueno, Rodrigo, usted tuvo una amplia experiencia laboral, ¿verdad? Un ente reconocido mundialmente, como es el Banco Mundial. Y a raíz de esto, pues permaneció por casi 37 años fuera del país, ¿verdad? En países muy diferentes al nuestro. Luego sí lo vimos regresar a Costa Rica para formar parte del gobierno del actual PAC. ¿Considera usted estar preparado para asumir el cargo presidencial habiendo pasado tanto tiempo en un contexto pues tan distinto que el nuestro? Absolutamente. Y solo una corrección, Anastasia. Yo no fui miembro del gobierno PAC. Eso no existe. Existe el gobierno de la República. Y yo vine en un momento en que había un gobierno de unidad nacional con gente del Partido de Liberación Nacional, con gente de la Unidad, con gente de Frente Amplio, etc. Entonces, yo no soy simpatizante del PAC, nunca lo he sido ni lo voy a ser. Tenemos diferencias importantes. Sobre mi preparación para ser presidente de la República, primero yo tengo 2 años, ya más de 2 años de vivir en Costa Rica. Yo soy costarricense, nunca opté por un pasaporte extranjero, a pesar de que lo podría tener de los Estados Unidos o por afinidad de mi señora que es de Letonia. Entonces yo creo que tengo más bien una gran ventaja, habiendo sido ministro de Hacienda, conociendo cómo funciona el país,
cómo funcionan las políticas públicas, y no solo conociendo a Costa Rica, sino conociendo a cómo funcionan 189 países del mundo, en los cuales yo en 45 trabajé de manera directamente, y ustedes como la audiencia y ustedes mismos, que son gente sofisticada internacional, saben que ponerse a inventar la rueda y el hilo negro no es una cosa productiva. Ya el mundo, gracias a la tecnología, gracias a estas cosas, nosotros sabemos qué funcionó y qué no funcionó en otros países. Y esa capacidad de sintetizar la realidad nacional con la experiencia internacional y una formación muy sólida de doctor en economía, me hace pensar que yo tengo excelentes elementos para causar el cambio que Costa Rica necesita para beneficiar a la mayoría de la población y especialmente a los jóvenes, a quienes les han estafado el futuro los últimos gobiernos desde los años 90. Don Rodrigo, nos llama la atención un poco el secretismo que hay en torno a la conformación de su gabinete. Usted se ha referido a esto y aquí cito: hay gente muy capaz. Yo insisto que me parece prematuro andar repartiendo pasteles, andar repartiendo botines, andar diciendo quién va para tal puesto. Lo han hecho otros partidos. Yo siento que el pueblo de Costa Rica quiere la persona adecuada para el puesto y no andar acomodándolos. Sin embargo, es claro que la conformación del gabinete resulta, ¿verdad?, crucial para la gestión presidencial y del Poder Ejecutivo. Mi pregunta es: ¿cómo pueden las y los costarricenses confiar en un gobierno de Rodrigo Chávez si todavía no saben quiénes van a liderar los diferentes equipos de gobierno? Kenneth, muy respetuosamente, quiero acordarle a su audiencia, porque yo sé que usted lo sabe, que la Constitución Política de Costa Rica le da la capacidad al presidente de la República de nombrar o no nombrar un gabinete y cambiarlo en el momento que el presidente quiera. Uh-huh. Entonces, yo puedo darle a usted una lista de personas ahora y ni siquiera nombrarlas por show político. Entiendo. O puedo nombrarlas y cambiarlas inmediatamente. Hay una gran diferencia aquí que yo quiero que ustedes valoren. Se las pongo para que la valoren, emitan su propio juicio. Don José María Figueres ya sobrevendió el vuelo. Él tiene más gente a quien tiene que acomodar que espacios en el gabinete, espacios de jerarca, espacios de embajadores. Por eso hay gente muy molesta con él. Uno. En Costa Rica, y lo ha hecho Liberación Nacional, han utilizado los puestos como moneda de cambio. Caso más específico y claro es que el ministerio más importante en este país es el Ministerio de Educación Pública. Y don José María le dijo a don Rolando Araya: Rolando, no te puedo dar la primera diputación por San José, déjate el Ministerio de Educación Pública. A mí me parece que esas son cosas muy inadecuadas y que son de la política tradicional en Costa Rica que nos trajo aquí. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Yo nombré a Natalia Díaz, mujer joven, capaz, preparada, para que lleve un proceso de selección como lo hacen Google, Amazon, Facebook o ahora Meta, las compañías transnacionales, que es definir cuáles son los términos de referencia de cada puesto, buscar a las personas con las competencias, la hoja de vida y hacer un proceso de selección. De hecho, yo vengo de una reunión en la que definimos quiénes van a estar en el Shortlisting Committee, en el comité de preselección, para encontrar los 3 o 4 personas que un panel de 5 personas y yo vamos a entrevistar para definir quién es la mejor persona para cada puesto. Entonces, la pregunta que no le vamos a hacer es: ¿qué partido político perteneció usted? ¿O usted le tiene lealtad incondicional a Rodrigo Chávez? No, esas preguntas no se van a hacer. ¿Qué ha hecho usted en su vida? ¿Cuáles han sido las experiencias difíciles? ¿Cómo resuelve problemas? ¿Cómo maneja conflicto? ¿Qué piensa usted hacer en el Ministerio de Educación? ¿Qué conoce usted de la experiencia de Vietnam, que ha sido revolucionaria? ¿O de Corea del Sur en educación? ¿O de los países nórdicos? Ese es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, a mí me parece un poco... no es algo muy firme lo que uno se puede agarrar. A veces el equipo hoy, porque la gente en Costa Rica está votando por un presidente, no por un gabinete. Esto no es un régimen parlamentario. Entiendo, pero esos son como extremos. Entiendo la crítica que usted señala de, ¿verdad?, de los intercambios políticos, ¿verdad?, como cambio de moneda. Pero no siente que también al no tener por lo menos ciertos
equipos más definidos no inspira también como confianza, o no siente que también puede ser más bien ventajoso para su campaña tener un poco más definido como los equipos que van a hacer? Y también quería preguntarle, viendo o teniendo la experiencia de Costa Rica del PAC, como usted mencionó, que tal vez el gobierno del PAC no era uno del PAC porque agarró un poco de gente de todo lado, ¿no siente que esto también más bien podría generar inestabilidad y renuncias de un montón de gente que fue vital, ¿verdad? Para el gobierno del PAC en ese momento, que vimos un montón de salidas de ministros y de viceministros? Excelentes preguntas, Kenneth. Me encanta cómo lleva esta entrevista, porque ustedes de veras han pensado en los temas. Primero, el gobierno PAC, que llaman ustedes, fue un gobierno donde se hicieron alianzas e intercambios de monedas políticas antes de la segunda vuelta con don Fabricio Alvarado y don Carlos Alvarado, en el que a Rodolfo Pisa le dijeron, denos la alianza y le tocan tales puestos. Ustedes lo saben. Sí, y se repartieron por intercambio político, uno. Segundo, no había y no ha habido, desafortunadamente para Costa Rica, por lo menos muy respetuosamente, señor presidente, no ha habido una dirección gerencial, una visión de liderazgo para dónde va el país. Entonces, si usted trae a alguien y le dice, como lo dijo conmigo, la responsabilidad fiscal, don Rodrigo, acepte mi oferta. Yo le dije, señor presidente, mire, yo voy, pero vamos a hacer las cosas bien, se lo garantizo. ¿De qué pasa? Empieza a aflojar con la regla fiscal, saca a las municipalidades que llevaron al caso Cochinilla. Ustedes saben que hicieron los alcaldes con el gasto adicional que le permitió sacar y que les permitió hacer el hecho que lo sacaron de la regla fiscal por una ley que el presidente firmó y que yo le dije que no firmara. Entonces, ahí sí hay un ejemplo de que el pescado de alguna manera se pudre la cabeza para abajo. Si el centro neuronal del gobierno, la visión estratégica no está bien definida, no es sólida y firme, ¿qué importa a quien tenga usted abajo? Puede poner a solo Maradonas y Cristiano Ronaldos, que si no se sabe cómo se va a jugar el juego, no se va a jugar bien. Entonces, en ese sentido, tengan la certeza, estamos buscando solo los mejores profesionales, expertos en su área, que tengan la claridad de cuáles son los objetivos que el presidente les va a dar. ¿Y cómo podría usted evitar, digamos, como este montón, verdad? Porque siento que si no se les pregunta, tal vez, y también esto va amarrado como un poco a cuál definiría usted que es su ideología política, porque creo que si no hay como estas preguntas de como de qué partido viene, o si no hay un cuestionamiento de esto, puede ser que a la hora de ejercer el cargo, cada quien jale para su lado y más bien no haya como una línea en la que todos estén jalando hacia la misma dirección, como vimos con el gobierno del PAC. Vea, Kenneth, eso de las ideologías políticas es una excelente pregunta. Acuérdese que el mundo ha evolucionado mucho desde que surgieron todas las ideologías políticas. El gran debate de las ideologías políticas se dio luego de la caída de, ¿cómo se llama? Luego de la Revolución Francesa, donde dijeron monarquismo versus no monarquismo. Después llegó el marxismo y era marxismo versus liberalismo, etc. Esa discusión hoy en el mundo moderno no tiene, en los países verdaderamente avanzados, no tiene ninguna relevancia. Le voy a dar un ejemplo. Si usted comparemos Costa Rica... Con Alemania, por ejemplo. No, Costa Rica, Austria, un ejemplo más... Pero ¿por qué no con Alemania? Digamos, en Alemania las ideologías políticas calaron una diferencia muy grande en las últimas elecciones. Schulz se denomina exactamente de centro derecha y fue porque él se determinó de esa manera que lograron identificarlo. De hecho, que la coalición que existió en Alemania fue muy importante y fue un hecho histórico, porque tiene a la gente de izquierda más ambientalista o se defienden ambientalistas, tenés el del centro derecha y luego el partido de Angela Merkel que fue expulsado. Y fueron esas ideologías políticas exactamente lo que movió el voto en Alemania. No son ideologías políticas, son objetivos de política pública, pero déjeme entonces darle todavía, le agradezco mucho, don Pietro, un ejemplo más amplio. Uh-huh. Fíjense, Irlanda, Austria, Bélgica y Costa Rica. Cualquiera de ustedes diría, bueno, Austria es un poquito derecha, más centro-derecha dura, Irlanda es más neoliberal, tipo promercados, Chicago, Bélgica es más social cristiana y Costa Rica en estos momentos es social confusa, porque yo no entiendo qué es el PAC. Si ustedes ven el impacto
perdón, si ustedes miden el Gini, el coeficiente de Gini de mercado, es decir, antes de que el gobierno cobre impuestos, gaste y haga transferencias, en los 4 países es idéntico. Viene el gobierno, cobra impuestos, gasta y hace transferencias. En los 3 países europeos, que en teoría tienen ideologías diferentes, el Gini se cae a la mitad, es decir, mejora la distribución del ingreso brutalmente, y es el mismo a través de los 3. En Costa Rica el Gini no se mueve. Entonces, decir, yo tengo una ideología más socialista, Irlanda, Bélgica, no es cierto. Porque al final de cuentas el impacto de las políticas públicas es fundamentalmente el mismo, porque son países que se manejan con pragmatismo. Déjeme darle un ejemplo. Yo no estoy proponiendo privatizar la Caja Costarricense de Seguro Social, porque yo creo que en el año 1948 Costa Rica se dio de balazos y hubo un acuerdo nacional de qué tipo de sociedad íbamos a tener, y esa sociedad incluye tener una Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, ideológicamente, hay partidos en este país y grupos que dicen, no, la Caja no tiene que estar, no existe, deberíamos privatizar la medicina. Y otros que dicen, sin la Caja nos morimos. Y nadie se pone a ver cuál es el desempeño real de la Caja. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? No tener una ideología así como que un recurso ideológico al que yo me agarro cuando tengo dudas, no. Aceptemos el hecho de que en Costa Rica la Caja no se puede quitar. Entonces, veamos el desempeño de la Caja. ¿Qué vemos? La mitad de los ancianos de más de 65 años o más no tienen pensión. La incidencia, una pensión del todo, la incidencia de pobreza en ese grupo etario es el doble que en la población en general. Entonces, la promesa de una vejez digna que el pueblo costarricense se hizo a sí mismo no se está cumpliendo. Con salud, la mitad de la población de Costa Rica que trabaja no tiene acceso a la Caja porque está en el sector informal. Y la mitad que la tiene, el acceso, no tiene servicios de ninguna calidad. ¿Por qué? Porque tiene que esperarse 587 días en promedio para una intervención quirúrgica. Si es una intervención ¿cómo se llama?, de huesos, una operación, ¿cómo es que se dice? Ortopedia. Ortopedia, muchas gracias. Es el doble. No me acuerdo el número exacto, pero es un múltiplo de los 587 días. Entonces ya el tema ideológico no es discutir el tema práctico que va a cambiar la calidad de vida de los costarricenses, es qué vamos a hacer con la Caja. Y por eso nosotros tenemos un plan gerencial para arreglar esos defectos de la Caja. Claro, entiendo lo que dice del pragmatismo, pero si yo me siento con, que lo hemos hecho, José María Villalta, y él me explica a mí su racional detrás de por qué quiere reformar la Caja, el discurso es muy similar, que 50% de los costarricenses no están asegurados, que hay que hacer algo con el estilo. Me siento con José María Figuera, me siento con Eli Feinsack. De hecho, que nos sentamos con todos los primeros 6 lugares de la presidencia, igual me Ramos. Y claro, cuando hablamos periódicamente de un problema, ideológicamente podríamos decir, no es un problema, es pragmatismo, pero a la hora de la hora, cuando se llega una ley, cuando se funge una misión del gobierno específicamente, ese pragmatismo tiene muchísimo que ver. Por ejemplo, le doy un ejemplo del sector privado. No es lo mismo cómo resuelve un problema Jeff Bezos, ¿verdad?, que cómo lo resuelve el gerente de Chobani, que es una compañía de yogur muy exitosa. El gerente de Chobani le devuelve todo su dinero, todos los dividendos del año, a los empleados. Jeff Bezos vale 100 y pico billones de dólares. 120,000 a la última vez que Entonces, estamos de acuerdo que dentro del mismo pragmatismo, hasta de una empresa privada, como esta, por ejemplo, las ideologías hacen una diferencia. Porque yo podría decirle a usted, yo tengo una empresa privada y soy pragmático en cómo manejo mi planilla, pero el pragmatismo de una filosofía de izquierda es muy diferente al pragmatismo de una filosofía de derecha. Entonces creo que a los costarricenses les puede causar un poco de ansiedad no saber si mañana nos vamos a levantar con un impuesto a los 500,000 colones salarios, que es una cosa de izquierda, por ejemplo, o nos vamos a levantar con un pragmatismo que dice, no, más bien queremos eliminar 30 y pico impuestos, como dice Eli Feinsack. Eso creo que define la estructura del pragmatismo y tal vez lo que nos cuestiona, porque, por ejemplo, más puntual, su contrincante político, José María Figueres, dice exactamente lo mismo. Él dice, yo soy pragmático. Bueno, yo no he conversado con don José María de esto, pero vea la diferencia. El señor de los yogurts y el señor de Amazon están aplicando las mismas técnicas gerenciales para utilizar los recursos de la manera más eficiente y generar utilidades o superávits máximos para
O en un caso repartirlos y en otro caso acumularlos. Entonces el pragmatismo funciona en la capacidad de la gestión y gerencia de los procesos. Correcto. Eso sí. Ahora, en Costa Rica, cuando Eli Feinsack decía, yo voy a permitir la terciarización de servicios de la caja a través de permitirle a cooperativas y a universidades dar esos servicios, ahí hay un tema muy claro que hay que analizar pragmáticamente. Bueno, él no dijo cuáles cooperativas, podría ser una cooperativa de los dueños de los hospitales privados de Costa Rica, podría ser la universidad privada de educación, que además tiene dueños y que es for profit, para generar utilidades, ¿no? Don José María dice, no, yo no voy a terciarizar eso. Es imposible, aunque se contradijo porque dijo que los hospitales no tienen que ser de la caja, pero ahora como se le devolvió políticamente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en mi caso, las decisiones sobre la estructura social, libertad de prensa, la capacidad del sector de la prensa de expresarse como ellos quieran, el Estado de Derecho, la propiedad privada, la seguridad social, ya para nosotros esas cosas están definidas. Y esas cosas lo que vamos a hacer es mejorarlas de acuerdo a la distribución de utilidades que ya el pueblo de Costa Rica decidió. ¿Ok? Le voy a decir algo en lo que yo sí voy a ser absolutamente rígido. Los monopolios privados, medicinas, agroquímicos, los mercados de generación de electricidad, que son, etcétera, donde el Estado le regala a un empresario privado un monopolio para que ese empresario privado, a costa de precios más altos, le saque la plata a la bolsa a las personas que no son esos monopolistas para beneficiarse. Eso no es un tema ideológico, es un tema de valores. Son las políticas públicas o deben ser o debe permitirse que se usen como instrumentos para generar rentas desproporcionadas para quien tiene influencia política y controla los medios. Obviamente no. Entonces ahí es donde yo le digo, hay una total transparencia. Sobre los impuestos, pueden irse a dormir tranquilos, yo no les voy a subir los impuestos a nadie. Las circunstancias de la economía mundial y de nuestro país no permitirían hacer eso de una manera pragmática, porque sería entrar en un ciclo de recesión y de stagflation, en realidad de inflación y de recesión al mismo tiempo, que nos mataría como sociedad. Claro, sí, no, siento que igual puede ser muy subjetivo no plantearse una ideología, porque entonces todos los problemas se conforman un subjetivismo condicional de qué está pasando en ese momento y por ende no tenemos claridad de si mañana va a ser un gobierno más alineado a la izquierda, uno más a la derecha y personas que se identifican dentro de una ideología, porque la mayoría de la gente tiene un pensamiento ideológico, no van a saber exactamente, pero Anastasia, si querés... No, pero déjeme terminarle, porque sí. Ustedes están tocando puntos que me encantan, okay. Porque esto es la esencia del futuro de Costa Rica. Vea, don Pietro, aquí la gente habla, a mí me hace mucha gracia, uno se mete a Twitter, ustedes también me imagino que a veces se meten a Twitter. Ese carajo, eso, perdonen la palabra, pero es un keynesiano. El otro es un monetarista, ¿saben qué? Eso no son ni siquiera ideologías. Keynes lo que dijo fue, hay circunstancias bajo las cuales existe una trampa de liquidez que hace que a menos de que el Estado gaste, nadie va a gastar, y hay una espiral de recesión. Esa fue la gran contribución de Keynes. Dijo, hay circunstancias especiales. Pero eso estamos hablando de... 1928. Por eso, política económica. No estamos hablando necesariamente de ideología económica, no estamos hablando de ideología política. No, es que es lo mismo. Las ideologías son modelos sobresimplificados que no permiten intervenir con el nivel de precisión que se ocupa para resolver un problema de política pública. Como que diga, yo sé, me explico. Entonces, ahí es donde alguien que diga que él es keynesiano, que su ideología político-económica, porque en el modelo keynesiano, o en esas circunstancias, el papel del Estado es fundamental. Entonces, Eli Feinsack brincaría diciendo no, y don José María Villalta diría, sí, por supuesto.
La realidad está en que el manejo del ciclo económico, inflación, recesión, requiere en ciertos momentos un estímulo monetario, en ciertos otros momentos un estímulo fiscal, en algunos otros momentos ambos, y recemos que ninguno de los dos. Pero la realidad del momento es lo que dice cuál es la intervención adecuada. Entonces usted puede decir, yo soy acupunturista, naturalista, y yo creo en ¿cómo se llama? En la medicina tradicional. Bueno, depende de la enfermedad, depende de la circunstancia, depende de la edad del paciente, depende de la situación social y política del momento. El norte no cambia. Y ahí es donde yo me rehúso a amarrarme a una camisa de fuerza que se llama ideología. Y en Costa Rica, para serles muy francos y con todo respeto, hay mucha gente que dice que son liberales porque leyeron a von Mises y a Hayek y no lo entendieron muy bien, o que son social esto y leyeron un libro o el manifiesto y se declaran, me explico, sin entendimiento profundo. Me encanta que ustedes lo tengan y que estén dispuestos a debatir y discutir a este nivel de detalle. En Canal 7 nunca van a hacer estas preguntas. No, muchas gracias. Y no estamos debatiendo. Y no estoy criticando a Canal 7, en Canal 6 tampoco, en Canal 8 tampoco. Todo bien. Esto me encanta, gracias. Sí, nada más no estamos debatiendo porque nosotros no estamos entrando a la presidencia, nada más preguntar pero me encanta, porque ustedes hacen preguntas inquisitivas. Perfecto. Y yo sé que es audiencia, por eso los valoro tanto. Gracias. Bueno, quería volver un poquito al tema de la caja. Y retomar un poco el tema que usted planteaba de lo que habla su plan de gobierno en este tema. En múltiples instancias usted menciona modificaciones a los regímenes de la caja. En esto hay reducciones o modificaciones para estudiantes, pequeños empresarios y trabajadores independientes. La sala cuarta cerró definitivamente la puerta a condonar saldo principal, ¿verdad?, en deudas con caja. Entonces, ¿cómo piensa usted realizar tantas modificaciones a estas bases contributivas si ya vemos que el proceso parece imposible? No es imposible, Anastasia. Lo que la Sala Cuarta dijo es que la Asamblea Legislativa, por la separación de la Caja, que tiene autonomía constitucional, que era el artículo 72, por ahí, mejor no me acuerdo, la Constitución le da una separación administrativo-financiera a la Caja. Entonces, lo que la Sala Cuarta dijo fue, la Asamblea no puede tomar esa decisión a nombre de la Caja, pero la Caja la puede tomar a nombre propio. Y nosotros tenemos la esperanza, yo creo la probabilidad muy alta de ganar las elecciones. A menos de que algo pase inesperado, ese es, digamos, el evento más probable. Entonces, vamos a tener 3 personas nombradas por el Ejecutivo en la Junta Directiva, 3 personas nombradas por UCAEP, a quien queremos convencer que lo mejor para el sector privado, para la juventud, para generar empleo, es esas reformas, y 3 con representantes de los sectores sociales. Uno del cooperativismo, que yo creo que podría ser una persona que va a ayudar, los sindicatos, y otro del solidarismo. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es apalancar a los 3 que nombra el gobierno con esos otros 6, para que la Caja, ella misma, de acuerdo a sus atribuciones constitucionales, haga esos cambios. La parte gerencial, esa sí la controla el Ejecutivo a través del presidente ejecutivo. Entonces sí se pueden hacer. La manera en que la Asamblea lo trató de hacer, tiene razón la Sala, que yo tengo diferencias con la Sala Cuarta a menudo, era inconstitucional. Bueno, sí, vemos, siento que igual es, ¿verdad? Suena como algo complejo. Todo es complejo, pero sigamos adelante con diferentes preguntas. En su plan de gobierno, usted habla de la complicada realidad de la tramitología costarricense y dice, y cito, ejecución de trámites simples, necesarios, relevantes, efectivos, que se realicen por una ventanilla única por objetivo, no por institución. No es secreto para nadie que la implementación de procesos digitales a nivel gubernamental ha sido menos que estelar. Pongo, por ejemplo, la complicada y mal ejecutada plataforma de facturación electrónica que existe hoy en Hacienda, y después los 23 softwares que existen en Hacienda para la recaudación. 59. ¿Verdad? Sí, bueno, usted está más familiarizado. Usted... No, perdón que le corrija, porque yo sé que son números difíciles de creer, don Kenneth, pero son 59. Ok, ¿verdad? Sabiendo que usted pasó como por el Ministerio de Hacienda y que estuvo ya en esta posición
ahora usted está proponiendo modificar no solo los de Hacienda, sino el de todas las instituciones. ¿De qué forma ahora sí lo lograría? Digamos, teniendo ya como esa experiencia que usted pasó por el Ministerio de Hacienda y no pudo reformar estos sistemas, digamos. No, yo no los pude reformar porque el presidente me echó a los 184 días de haber llegado. A los 90 días de haber llegado, que es un récord histórico, ya yo había conseguido $160 millones para hacer esas inversiones. De hecho, yo salí y todavía no han licitado, ni siquiera han licitado los sistemas para cambiar. Entonces eso me dice o que no tienen la capacidad gerencial o que no tienen el interés. Pero vean, la gran ventaja de haber estado afuera, y yo le agradezco la pregunta a Anastasia por eso, es que, por ejemplo, ustedes conocen el mundo. Estonia, el muro cayó en 1989-1990. Para el año 2000, Estonia ya estaba muy digitalizada y hoy está absolutamente digitalizada al punto que la gente vota en las elecciones municipales, etcétera, etcétera. Todo es por computadora. Entonces le voy a dar un ejemplo de lo que yo llamo una ventanilla única por propósito. Ustedes, alguien que quiera construir en Costa Rica, un emprendedor, tiene que agarrar un montón de papeles, imprimirlos e ir por lo menos a 14 instituciones. La única información que no tiene el Estado, escúchenme amigos y amigas en su casa, es el diseño, el plano de la construcción o el plano de la urbanización, su nombre o el nombre de la empresa y la personería jurídica. El resto lo tiene todo el Estado. El plan de uso de suelos es público. Las regulaciones de SETENA son públicos. Las regulaciones de SINAC son públicos. Sus deudas con la caja son públicas. Sus deudas con Hacienda son públicas. No hay nada excepto el plan, el diseño y quién es usted que no tenga el Estado. ¿Por qué usted tiene que andar de institución a institución en una secuencia que no está bien definida? Porque a veces va a la caja y dice, no, tiene que ir a Hacienda primero, devuélvase. ¿Por qué usted, el plano, incluso ya existe un sistema en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos que se llama APAC, que si usted lo mete, automáticamente ellos le dan la aprobación. Entonces, conceptual y prácticamente lo único que tendría que hacer el empresario es decir, esto es lo que quiero construir. Bueno, la escritura, el plano catastrado del lote, los tiene el Registro Nacional. Entonces, lo único que conceptualmente usted tiene que hacer es, esto es lo que quiero construir, este es mi nombre, este es mi personería jurídica. Y el resto, el sistema debería decir, el Estado debería decirle, deme 90 días y le contestamos. Y usted no tendría que hacer absolutamente nada. ¿Por qué es que en Costa Rica usted tiene que andar de suplicante de institución a institución, llevando papeles, trayendo papeles, pagando timbres de 5 pesos? Hay timbres de 100 pesos que usted tiene que pagar. No, es que no aceptamos tarjeta de crédito, solo efectivo. No, aquí solo aceptamos efectivo y no tarjeta de crédito. Existen las dos versiones. Usted mete toda la información, paga por tarjeta y se espera. Y si a los 90 días no le dan el permiso, o nadie, mejor dicho, si a los 90 días ninguna entidad pública objeta a lo que usted va a hacer, la máquina le manda lo que se llama un silencio positivo vinculante, que dice, más o menos, yo lo he visto en inglés, lo voy a traducir, en ausencia de objeciones de parte de las instituciones públicas involucradas, usted tiene el permiso automáticamente para construir. Y cuando llega el inspector, usted le enseña o la máquina o el teléfono o el printout y se acabó el problema. ¿Por qué eso no se puede hacer en Costa Rica? Eso no es Star Wars, eso no es ciencia ficción, eso existe. Uh-huh. ¿Y cuánta inversión tomaría esto y en cuánto tiempo piensa usted que lo podría ejecutar? Le voy a dar un ejemplo de Hacienda sobre la inversión. A mí me ha criticado gente de Liberación Nacional que dicen, este madre trae un chorizo, perdón que sea tan... porque ¿cómo puede ser que un sistema cueste $158 millones? Bueno, resulta que Finlandia invirtió más de $1,000 millones en mejorar un sistema tributario, un sistema fiscal. Y es un país de solo 8 millones de personas. Estas cosas son caras. Sin embargo, si nosotros, por cada punto de evasión fiscal que
que reduzcamos nos ganamos $600 millones. Y hay entre 6 y 8% de evasión fiscal en Costa Rica. En el mejor de los casos, año a año, con una inversión de $160 millones, nos podríamos ganar, que es una sola vez, una inversión de 160 millones en 4 años, porque eso dura la implementación. Estás hablando de 40 y pico millones de dólares al año. ¿No? Y nos ganaríamos hasta 3.600 millones de dólares al año de por vida. Vea la clase de rentabilidad que hay ahí. Porque cree que no lo quieren hacer, porque cree que tienen 59 sistemas todavía, porque hay gente que gana con esa confusión, con la arbitrariedad, con la discreción. Por eso es que hay que cambiarlo y por eso es que no quieren que lo cambie. Porque hay que ir a hacer fila Hacienda para todo. Ustedes saben, vos viviste en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Te llegaba el I-94, ¿verdad? Sí, correcto. Exactamente. ¿Qué es lo que le está diciendo? Esta es su declaración de impuestos, fundamentalmente. ¿Por qué aquí? Si el Estado en Australia te mandan tus ingresos, te dicen cuánto tenés que pagar, ellos te mandan la declaración y te dicen en qué usaron tu plata. Todo eso se puede hacer en Costa Rica. ¿Por qué aquí pagar impuestos es un dolor de cabeza? Pero volviendo un segundo nada más a su plan que verdad que esbozó por ahí, y entiendo esto de la posible inversión, pero ¿cómo haría para recuperar ese 1% que usted decía que era equivalente a los 600 millones de la evasión fiscal? Es que en Costa Rica usted sabe que hay una evasión enorme. Sí, pero... Contrabando. Vea qué fácil. A mí me criticaron una vez diciendo, este carajo es un comunista. Perdón que sea así. Porque yo dije, ¿cómo puede ser que en Costa Rica alguien que tiene yates, alguien que tiene aviones, alguien que tiene casas en los condominios caros y hasta anda una marca italiana de carros que vale carísimo, que yo he tenido en mi vida, o sea, la misma marca, Maserati, dije, ni siquiera la tributación directa chequee si llenó una declaración de impuestos? Y eso se puede hacer simplemente agarrando la base de datos del Registro Nacional y del Registro de la Propiedad y del Registro de Automóviles, como hacen en Estados Unidos y el IRS, y dicen, es el estilo de vida de esta persona, carros, aviones, casas, viajes, consistente con, uno, que por lo menos haya presentado una declaración de impuestos, y dos, con los montos de ingreso declarados. Eso es Tax Collection 101. Y aquí no se hace. ¿Ve qué fácil que es? Porque es que volvemos a lo mismo, amigos y amigas jóvenes. No hay que inventar el hilo negro ni la rueda. Así funcionan los países modernos en el mundo. Y eso es nada más es un algoritmo. Es una rutina de comparación de datos. Complejo, eso sí. Pero usted nada más une las bases de datos. Doña Anastasia, ¿declaró impuestos, sí o no? If then, como dice en la lógica de programación. ¿Dará? Sí, no, no, ok. Declaró, ok, es consistente. Declaró que se ganaba 100,000 colones al mes. ¿Cómo puede ser que tenga un avión de $5 millones? Plin, 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 plin. Vamos a conversar. Sí, dentro de las ideas de combatir esta evasión, hay una que sobresale enormemente, que afectaría directamente a muchísimos comerciantes y le quiero preguntar al respecto, que es la eliminación del efectivo en Costa Rica. Y aquí cito su plan de gobierno que dice, la transición paulatina al pago electrónico como única forma de pago y reducción progresiva del dinero en efectivo, empezando con las monedas físicas y pasando luego por billetes de denominación mayor a los de menor. No sobra decir, y como usted bien sabe, que en Costa Rica la brecha tecnológica es enorme, tanto el acceso y el conocimiento de la misma. Además, que hoy tenemos enormes sectores de la economía que dependen mucho y prefieren el efectivo. Si tenemos a 400,000 o más de 400,000 personas en pobreza, muchísimos de ellos dependen hasta de las monedas. ¿Cómo evitaría usted que los sectores más vulnerables de nuestra economía no resulten aún más marginalizados al condicionar su acceso al dinero? Si estamos hablando de una propuesta de eliminar el efectivo, cuando tenemos gente que está desbancarizada, tenemos gente que depende de su diarismo, de recibir lo que pueda, y además de una economía que se sustenta muchísimo en el efectivo. Le pongo un ejemplo muy claro, la Feria del Agricultor, a donde hay personas que prefieren, por preferencia propia, ni siquiera tener que lidiar con el SIMPE porque se les complica mucho. Yo puedo decir, trato con personas de la Feria del Agricultor todas las semanas y eso es evidente. O los vendedores ambulantes. O los vendedores ambulantes. No, claro, nadie está diciendo que esto se va a lograr de la noche a la mañana.
Simpe tiene un montón de problemas. No hemos podido ni siquiera poner pago electrónico en los buses. De acuerdo. Y el Banco Central sale con... Es que volvemos a lo mismo. El que quiere busca la manera y el que no quiere busca la excusa. No. Hay que tener el mixto, pago en efectivo y pago con una tarjeta de crédito, que no es el sistema de pago electrónico. Ustedes lo saben. Usted se montaba en el metro en Washington... o en Nueva York, están las máquinas, le dan su tarjeta y se acabó, ni el operario, nadie toca. Lo que nosotros estamos hablando es acelerar, no es eliminar el efectivo. Pero eso dice el plan de gobierno. No, eventualmente el efectivo va a desaparecer del mundo. Electronic wallets, bitcoins. No necesariamente, muchas personas que sujetan al punto de eliminar el efectivo, muchísimas. Claro. Sobre todo los lavadores de dinero, los evasores. O personas que tienen muchísimas preguntas sobre las vulnerabilidades que existen, la resiliencia de estos sistemas y la privacidad. Hay gente que no tiene nada que esconder, que prefiere tener privados sus Y ustedes se ingresos. acuerdan que Modi quitó los billetes de más de, ¿cuánto eran? 50, no sé, la unidad, rupees, y bajó un montón de cosas, etc. Aquí hay que ser prácticos. Vamos a lo mismo. El mundo se está moviendo hacia esa dirección. Hacia la eliminación del efectivo. Hacia los medios electrónicos de pago. Sí. Así como nos movimos ¿cómo se llama eso? De los intercambios en especie, te doy un chancho por 6 gallinas, y al dinero en papel, a las monedas en oro, al dinero en papel, a las transferencias bancarias, a los cheques. En un momento, los cheques, terrible, los cheques, es una pieza de museo. Para allá vamos. Lo que queremos es acelerar los procesos. Precisamente la gente más vulnerable, a la que pueden atacar, robarle en la calle cuando le fue a cambiar el cheque, la muchacha que trabaja de noche en una zona franca y va caminando, es mejor tenerlo electrónico. Habrá gente que dirá, no, yo quiero mantenerme fuera del sistema electrónico. Habrá un remanente residual de gente que usará papeles. Pero ¿no piensa usted que esto le puede entregar un control mucho más absoluto a los gobiernos? Un sistema muy autoritario. Por ejemplo, Rusia, en este momento, a donde cientos de miles de personas corren a los cajeros porque saben que ahora el gobierno va a controlar todo y las sanciones lo están haciendo. Lo mismo pasó en Venezuela, cuando entra Hugo Chávez y les dicen no pueden sacar el dinero, lo que la gente necesita es dólares para salir. En Argentina está pasando lo mismo, la gente quiere salir con dólares del país, pero no tienen cómo. Situaciones como estas, que estamos claros, tal vez usted piensa en un gobierno que puede ser enteramente bueno, pero yo pienso en consecuencias a donde hay un gobierno que nos pueda limitar esa libertad y ahora estoy amarrado a un sistema nacional digital y cómo hago yo para sacar mi efectivo. Ahí es donde las ideologías nos confunden, en el sentido de que si yo fuera un presidente malo, o usted fuera un presidente malo, o un dictador malo, porque se ocuparía de ser dictador para hacer eso, no un presidente, o doña Anastasia, una dictadora de esas malas, ¿cuál es la mejor manera de expropiar todo el dinero de la economía? Dígamelo usted. No, ya ha pasado. En que gobiernos expropiaron la totalidad del dinero en efectivo que existía en el país y en los depósitos bancarios. La hiperinflación. La República de Weimar en Alemania hizo que un bollo y pan usted tuviera que ir con un carretillo de dinero para pagar. Sí, en Venezuela una pensión de $750, un salario de $750 antes de Hugo Chávez, hoy no compra ni 8 centavos de dólar. De acuerdo. Entonces ahí es donde entran las ideologías. No, yo tengo que proteger mi dinero en efectivo porque puede venir alguien a quitármelo, cuando la manera de quitárselo no es protegiéndolo, no es dándole un instrumento de bajos costos de transacción de pagos. Acuérdense de que el dinero tiene 3 funciones: dinero electrónico, dinero físico, oro. Medio de pago, medio para almacenar valor y unidad de medida de valor. Eso. Economía 101. Entonces nosotros no estamos diciendo quitar ninguna de las 2 funciones del dinero, ninguna de las 3 funciones del dinero. Lo que importa es cuál es el medio de transmisión de ese poder generalizado de compra que representa el medio, el dinero. Antes era una pelota de oro, después una moneda impresa, después un cheque, después una transferencia bancaria. Bueno, billetes, y así sucesivamente. Nadie está queriendo expropiar dinero. Eso es un poquito, ¿qué le dijera? Extremo.
No, si vemos en Nicaragua, el norte, una economía donde podríamos ver que eso suceda sin mayor extremidad, porque ya hay un dictador ahí. Y Nicaragua hace 6 años no se consideraba una dictadura. Hoy sí. Vemos El Salvador con Nayib Bukele. Pero ¿cómo va a quitar el dinero? Lo que digo es, hay muchas preocupaciones. Argentina Sí. puso el corralito en la crisis, ha puesto muchos corralitos. Nadie puede sacar la plata de los bancos, se acabó. Por eso. ¿Sí? Y sería mucho peor. Y ahí no había diferencia, perdón, don Pietro. Y ahí no había diferencia si el dinero era en efectivo, era electrónico o era tarjeta de crédito. Claro. Lo que no podemos permitir es que llegue un dictador. De acuerdo. Porque en el gran salto hacia adelante y en las hambrunas de Ucrania, Mao Zedong y Stalin usaron al ejército para expropiar toda la comida de Ucrania y de los campos chinos y causaron 12 millones de muertos en el caso de Ucrania por inanición y 38 millones de muertos en el caso de China por inanición. De acuerdo. Son dos fenómenos históricos. Nada que ver con el dinero. Lo que no podemos permitir es el uso de la fuerza y de la arbitrariedad de un Estado invasor de la propiedad privada en ninguna circunstancia, con dinero electrónico, con dinero en papel o con lo que sea. Entonces, estamos para terminar la pregunta. ¿Usted sí mantiene que esto es una idea que quieren hacer? ¿Ustedes quieren eliminar el efectivo como moneda de curso en Costa Rica? No, nosotros queremos irnos moviendo junto con el mundo moderno a facilitar las transacciones y que la gente tenga más seguridad con respecto a sus posiciones físicas de dinero. Si alguien quiere mantener el dinero, lo que va a pasar es, uno de los requisitos para que el dinero funcione es que la persona a la que usted le va a pagar lo acepte. Correcto. Va a llegar el momento en que si los sistemas de pago son electrónicos, un negocio va a decir, ¿sabe qué? Porque yo voy a tener que tener una cajera, tener cambio, aquí eso no me sirve, no le acepto su plata. Aunque legalmente se llama moneda de curso legal, en teoría usted debería aceptar eso. Pero el punto es que eso va a ir desapareciendo, nosotros lo queremos facilitar. En teoría, no sabemos si va a desaparecer o no. Pero volvamos a lo mismo, el tema práctico es que no se puede permitir a ningún gobierno, y mucho menos a un gobernante, tener la capacidad de violar las libertades individuales de un ser humano en ninguna dimensión, incluyendo esta. Estamos de acuerdo. Don Rodrigo, un pilar en su estrategia para gobernar es, y citamos, queremos fortalecer nuestra democracia a través de referéndums, reduciendo su costo con el uso de la tecnología digital. Primero, sobre este tema, usted en su plan de gobierno habla de crear una plataforma para que las personas accedan virtualmente a votar. ¿Cuánto costaría ejecutar este proyecto? ¿Qué pasaría con las personas que no tienen acceso a Internet? Y si no todos tienen acceso a Internet y a votar, ¿no considera que esto, lejos de fortalecer esa democracia, más bien deteriore la misma? No, porque obviamente uno no puede ser, volvemos a lo mismo. Nosotros aquí estamos diciendo direcciones de viaje. Estamos lejos de poder votar electrónicamente. Estamos lejos. Así como la firma electrónica hace 10 años era un sueño de opio, bueno, ahora ya tenemos. No todo el mundo la tiene. Vamos avanzando hacia ese proceso. Lo que sí yo quiero decir es que en Costa Rica hay un temor a la democracia participativa porque los grupos de poder de este país, los que se han aprovechado, los que han legislado a cuenta propia, los que no han querido legislar cosas urgentes como la eliminación de una expropiación clara, hablando de derechos de propiedad, que son las pensiones de lujo, ¿verdad? Para favorecer a un grupo determinado. Entonces, están acostumbrados a una democracia representativa. Pero cuando esa democracia representativa daña los intereses de la enorme mayoría de las personas, la Constitución tiene elementos para hacerla una democracia participativa. Y eso es lo que nosotros estamos diciendo, que hay que utilizar ese instrumento constitucional para resolver temas que no vamos a poder resolver a través solo de la Asamblea Legislativa. Como parte de esta estrategia, usted habla de bajar a un 1% la cantidad de firmas necesarias para convocar estos referéndums, ¿cierto? Con un 20% de la participación, las decisiones que tomen los ciudadanos serían vinculantes para la administración en las propias palabras del... Sí, no confundamos a la gente con los números. Déjeme darle el concepto, don Kenneth, con todo respeto. En estos momentos, para convocar un referéndum existen varias formas, 3. Una de ellas es
que se recoja 5% del número de firmas del padrón electoral. Correcto. Entonces eso requeriría, el padrón electoral son 3.4 millones por 5, más o menos unos 170,000, 180,000 firmas. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es ¿por qué tantas? ¿Por qué no permitirle a los ciudadanos que no tengan que pasar por costos de transacción tan elevados para tratar de legislar? Suiza es uno de los países más democráticos del mundo. Ellos tienen 4 o 5 referéndums al año. No estamos diciendo que vamos a hacer eso nosotros, jamás. Pero lo que estoy diciendo es que el referéndum como tal no es un pisuicas, no es una plaga. Eso en los países modernos pasa y pasó aquí con el TLC. Entonces, hay temas grandes, gordos, que están dañando nuestra felicidad, nuestra calidad de vida, producto de que estamos pegados y nadie resuelve, como el sistema judicial. El sistema judicial de Costa Rica, comparado con los sistemas judiciales del resto del mundo moderno y de los países en que nosotros nos queremos ver, como los Estados Unidos, alguna gente, o Europa, OCDE, aquí esto es un adefesio. ¿Por qué? Porque los jueces de la Sala Constitucional determinaron que ellos tienen una independencia tal que se pueden fijar sus propios sueldos, se pueden fijar sus propias pensiones y que cuando haya temas que a ellos como individuos los afecte, ellos resuelven. En ningún país del mundo eso ocurre, en ningún país civilizado. Además, hay otros temas, porque en ningún país del mundo el sistema judicial tiene al OIJ dentro, el FBI, que no está dentro del sistema judicial de los Estados Unidos, ni en Europa. Tiene a la fiscalía dentro de los mismos que resuelven. Entonces un fiscal hoy, mañana va a ser juez y después de ser juez puede ir a fiscal. Y eso crea una serie de desincentivos para el desempeño transparente y claro y honesto. Y además tienen hasta la medicatura forense. Todo dentro de lo mismo, cuando la separación sana de poderes, la democracia, la transparencia, la rendición de cuentas, dice eso no hace así. Trate de pasar ese cambio que no sea por un referéndum. No va a ocurrir. Entiendo. Entonces, es para los temas gordos. ¿Cómo qué? ¿Ustedes podrían darme un momentito para ir a...? Sí, claro. Don Rodrigo, bueno, tomando en cuenta el contexto de que ayer fue 8 de marzo, ¿verdad? Que es el Día Internacional de la Mujer, bueno, de las mujeres. Y bueno, usted sabe que ha sido un tema controversial, ¿verdad? En los medios y en todas partes. Su controversial salida del Banco Mundial, ¿verdad? Sobre esto, bueno, usted ha dicho en varias ocasiones que usted tiene una conciencia y corazón limpio en cuanto al tema de acoso sexual traído a la mesa por el Banco Mundial, a pesar de que el Departamento de Ética del banco recogió el testimonio de 30 personas, ¿verdad?, por un patrón de insinuaciones sexuales no deseadas recibidas de su parte entre 2009 y 2013. Entre ellas, 2 mujeres de poco más de 20 años. Ante eso, usted se ha referido a que se le encontró inocente, pero aquí nos gustaría preguntarle sobre cómo responde a ciertas partes del documento, ¿verdad? En este informe que hablaba antes, se lee y cito: una mujer que recordó su tiempo como asistente en la unidad del Señor se derramó lágrimas al describir la forma en que el Señor C observaba sus pechos. Le hacía invitaciones no deseadas y le preguntaba por su vida romántica. Ella también declaró que un compañero se quedaba hasta tarde en la oficina para protegerla a ella y a las otras colegas, si les tocaba quedarse hasta tarde. En otro testimonio se describe cómo Chávez hacía comentarios inapropiados frente a otros empleados y como un subalterno hombre le decía a Chávez, o sea, a su persona, que los comentarios que hacía a los compañeros de trabajo eran inapropiados y que le podrían traer problemas. Durante la investigación, una codirectora del Banco Mundial para un foro de acoso sexual recordó facilitar una reunión sobre el tema. La codirectora, en el documento presentado por el tribunal, recuenta la reunión de la siguiente manera: estaba ahí para realizar una misión estándar, o sea, normal, y reunirme con el personal interesado en el hablar sobre acoso sexual y otras iniciativas. Podrían haber unas 30 o 40 personas. Comencé a hablar sobre cómo este es un tema importante para el banco, la administración, y cómo además estaban al tanto de que no todo era perfecto, que los cambios no aparecen de la noche a la mañana.
pero que se podía hacer mucho como colegas y personas. Yo, claro, estaba al tanto de que el señor Chávez venía como director de la región de Indonesia en enero y quería ser enfática de cómo podíamos tener un lugar de trabajo respetable. Ahí fue cuando un colega del grupo dijo: a ver, seamos honestos, sabemos de quién estamos hablando. Nuestro próximo director de país es un conocido acosador sexual. Muchos ya hemos trabajado con él y todos sabemos que es un comportamiento normal para él. Ella dice: se me cayó la quejada al piso y no supe qué hacer. Ahí se abrieron las puertas y la gente empezó a hablar de sus experiencias y cómo esto era algo muy incómodo y preocupante. Yo quisiera preguntarle, ¿verdad?, luego de leer este extracto del documento, a pesar de usted, ¿verdad?, mencionar que su corazón y su conciencia están limpias, ¿cómo responde a estas declaraciones del informe en las que, ¿verdad?, se le señala como un conocido acosador sexual? Y preguntarle cómo pueden las y los costarricenses brindarle su voto a una persona con acusaciones de este tipo. Vamos a ver. Y le agradezco mucho, Anastasia. Usted misma lo dijo. Hubo 30 entrevistas. Es lo que usted acaba de leer. Son resúmenes de las declaraciones de algunas personas acusantes. Correcto. Lo que no dijo es que esas declaraciones fueron desestimadas. No, lo que ella leyó no fue la acusación de una de las personas, fueron los memorándums de los investigadores, en especial la última fue la codirectora del Foro de Acoso Sexual en el Banco de Indonesia. No fue una de las acusantes. No, vamos a ver. Esos son testimonios acusantes. Usted puede traer a un asesinato, a un juicio de asesinato. Bueno, ahí no hay un acusante, hay una víctima. Y usted trae un testigo que declara en contra del defendido. Eso es lo que está haciendo esa señora, declarando en contra del defendido. Y esa declaración está llena de inexactitudes y mentiras, porque yo nunca iba a ir a ese país de director. Nunca ocurrió, nunca fue una oferta, nunca fue formal. El punto es que eso se litigó por 18 meses. Uh-huh. ¿Y qué hicieron las 3 instancias, incluyendo la investigativa, la decisoria y la judicial? Fue desestimar las acusaciones y decir: no hubo evidencia, no hubo apoyo, no hubo soporte a declarar que esas acusaciones tan serias, que yo creo que son acusaciones muy serias, fuesen suficiente para encontrar que yo era culpable de acoso sexual. Lo que hubo fue una acusación, incluyendo esas, que aquí no vamos a poder litigar. Si eso se llevó 18 meses de litigio. No, entonces, eso no ¿me permite terminar? Uh-huh. No, perdón. Entonces la respuesta es: esas acusaciones que usted acaba de leer y otras más, como por ejemplo que yo había tenido hijos con empleadas del Banco Mundial que fueron mentira, como que un montón de acusaciones más, incluyendo esas, fueron desestimadas. Entonces, ¿qué le digo yo a la gente? Bueno, está desestimado, yo me he referido muchísimo a eso. ¿Qué quiere que le diga? Tengo mi conciencia tranquila porque a mí no me encontraron culpable. Y otra cosa que usted dijo que no es exacta, doña Anastasia, yo no salí del Banco Mundial por eso. Si usted lee las sanciones, ninguna sanción dice se tiene que ir. No, pero me llama la atención que usted diga, o sea, entiendo que no se le declaró culpable, pero el banco, el ente donde usted trabajaba y esas personas también que lo denunciaron, sí lo sancionó por 3 años, ¿verdad? No. Debido a esto que sucedió. Y además de eso, estas 30 personas apelaron el hecho de que no se le declarara culpable, justamente por lo grave de las acusaciones que estaban haciendo. Entonces, lo que yo quería saber es eso, ¿verdad? ¿Cómo usted responde a esto y cómo dice, como yo soy tranquilo y tal, si 30 personas, ¿verdad? Que como usted dice, hay un montón, hay bastante en el informe que se puede leer, que a pesar de que no se le encontró, luego de que usted se le sanciona, reclaman que no haya sido sancionado. Las 30 personas que el banco entrevistó, la enorme mayoría dijo que lo que ellas acusaron no existía, no ocurrió. De hecho, la mejor amiga de una de las acusantes, que era la roommate, que era la compañera de oficina, que habían sido compañeros de universidad, dijo en el récord: aquí nunca hubo acoso sexual, esta muchacha está inventando. Eso fue lo que leyeron todas las mujeres de mi equipo, 1. Segundo, no fueron las 30 personas, precisamente por la evidencia documental y testimonial, no me encontraron culpable, 1. Segundo,
La apelación que ellas hicieron, porque fueron 2 las personas que apelaron, fue absolutamente desestimada. Y tercero, yo no salí del Banco Mundial por eso, yo estaría ganándome el sueldo que me ganaba. Y lo único que hicieron fue no subirme, lo que hubieran hecho es no subirme el salario por 3 años, que además los aumentos de salario son comparativamente pequeños. Entonces, de Anastasia, hay que ser exacto y preciso en las cosas. Lo que usted está diciendo no es ni correcto, ni preciso, ni exacto. Y por eso yo estoy aquí. Estaría en la cárcel si muchas de esas cosas fueran ciertas, o me hubieran despedido, o no, simplemente me dijeron, bueno, no te subimos el sueldo por 3 años y no sos culpable de acoso sexual. ¿Qué más hay que decir? Yo entiendo que usted se defienda y se declare, digamos, inocente, ¿verdad? Sobre todo debido al resultado de la cuestión legal que hubo, que se llevó por varios meses, como usted habla, pero yo me preparé... sí. 2 años en realidad. Yo, obviamente, al preguntarle sobre algo tan grave, me preparé. Me parece injusto que estoy diciendo cosas inexactas, porque esta declaración está tal cual ahí. De ¿verdad? acuerdo, pero la declaración es la declaración de una de las partes. Sí. El proceso dijo que esas declaraciones no tenían validez y que por lo tanto, es como que yo le acuse a usted de haber sido una guarda de seguridad en el campo en un campo de concentración nazi. Y la señora Anastasia mató, torturó, hizo esto y esto y esto. Ok. Viene la parte, esas son las acusaciones. Viene la parte de la defensa, que es un certificado de nacimiento. Usted no estaba vivo cuando eso ocurrió. Viene el por tanto, y dice se desestiman las causas. Entonces, pero sería extraño que se desestimen y luego me sancionen por 3 años en el lugar donde... Vamos a ver, ve donde usted dice que quiere ser exacta, y yo quiero muy respetuosamente decirle que está siendo inexacta, porque a mí no me sancionaron por 3 años, me sancionaron una vez, que por 3 años no le suben el aumento, no me van a subir el salario. Yo no quise, y que salí controversialmente del Banco Mundial, yo no salí por eso, yo vine a cuidar a mi mamá, que quedó sola porque se murió mi hermana de un cáncer súbito en el hígado. Esa es la realidad de las cosas. Mi hermana murió el 7 de octubre y yo renuncié al Banco Mundial mucho antes de que esto saliera. No. Vamos que Sergio nos confirme un segundo en el documento la fecha exacta de salida y la fecha de la entrega de la notificación, porque sí queremos que esto quede en el récord exactamente como sucedió. Don Pietro, usted sabe que una cosa es la fecha de salida y otra cosa es la fecha de presentación de renuncia. Ok, pero este sí salió después de la notificación. No, es que yo renuncié antes de la notificación, porque usted tiene que dar 30 días o 60 días de anuncio. Don Rodrigo, cuando usted es el ejecutivo más importante, la oficina más importante fuera de Washington, del Banco Mundial, usted no agarra y dice, me voy mañana. Estamos claros. Okay. Una última... Yo lo que dije fue, ve ahí donde entra la precisión. Claramente. Y la entonces, ¿qué día presentó usted la renuncia? No me acuerdo exactamente. Pues entonces no estamos en lo exacto. Una pregunta. No, renuncié mucho antes de que me dieran la notificación. Y nada más para verificar los hechos, Sergio nos va a hacer el favor de revisar el documento exactamente y lo vamos a tener porque no quiero que se diga que estamos diciendo nada que no sea exactamente corroborado. No, es que han dicho cosas que no son exactas. Y eso estamos ¿Como cuál? ¿Como cuál? Como que yo salí por eso. Bueno. No, y yo también lo mencionaba como una cuestión contextual de que eso es lo que se ha dicho. Entonces yo por eso le estoy haciendo la consulta. Acuerdo, sí. Se han dicho muchas cosas, tienes razón, se han dicho muchas cosas. Por eso estamos aclarándolas. Ok, terminemos tal vez aquí el tema con que usted comentaba que sí se le sancionó con el tema del salario. Yo tengo entendido que también se le sancionó con que no podía ir a ciertas oficinas porque estaban estas personas que habían hecho la... Tienen que avisárseles antes. Vamos a ver. Entonces quisiera que me detallara ahí. Ve que dicha, con mucho gusto. A raíz de que a mí no me sancionaron por acoso, estas 2 muchachas dijeron, ¿cómo va a ser? Nosotros no estamos de acuerdo, a pesar del peso de la evidencia, a pesar de un proceso de meses que costó muchísimo dinero, donde yo presenté evidencia documental, que ellas me invitaron a ir a visitarlas a Londres después de que habíamos dejado de trabajar juntos. Un montón de cosas que hay que por respeto a ellas no quiero seguir comentando, la verdad, porque deja mucho que imaginar y que desear. Ellas apelan el proceso y piden 3 cosas. Una, y fíjense la lógica de esto.
Una, que se revierta la sentencia anterior a acoso, que no me encontraron culpable de acoso. 2, que el banco declarara la investigación como errónea. 3, que el banco no las protegió, no sé de qué, porque durante el proceso, y que a ella les daba miedo, que como yo era ministro de un país, que encontrarse conmigo, a pesar de que nunca había nada que les pudiera dar razonablemente ese temor. Entonces, ¿qué dice el tribunal? Y usted tiene el documento. El tribunal dice, se desestiman las primeras causas, las primeras 2 demandas. No existe acoso sexual. No se dice que la investigación está errada, se desestima. Tercero, si ustedes están incómodas, le vamos a decir a la oficina de personal que encuentre un mecanismo para que no se encuentren simplemente dentro de la oficina del banco. Entonces, ¿qué hace personal? Don Rodrigo, si usted quiere ir al banco, llámenos, nos dice para nosotros avisarles a ellas y que ellas no estén alrededor de donde usted va a estar. Pero yo puedo ir al banco cuando a mí me dé la gana. Lo único que tengo que hacer es llamar para una cortesía con ellas y francamente una cortesía conmigo. Don Rodrigo, si nada más ya para en serio terminar, que me parece que hay un tema ahí central y es que hay un tecnicismo y una diferencia como de palabras, ¿verdad? Creo que la persona que estaba dirigiendo esta investigación dentro del Departamento de Recursos Humanos se refirió a las denuncias como actos de conducta inapropiada. Patrón de insinuaciones sexuales Exacto. no deseadas. Pero nunca usó el término acoso sexual. Y entonces hay un tecnicismo y una diferencia. Es que vamos a ver. Y entonces por eso es que nunca, ¿verdad? Es que el término acoso sexual tiene una definición específica. Claro. Una insinuación sexual puede ser, porque ella misma lo dice, el mismo tribunal dice, es que aquí hay elementos muy subjetivos. Ellas dicen, es que él me ofreció un aventón en el carro cuando estaba lloviendo y su hija de 13 años estaba en el carro y cómo no le dio vergüenza ofrecerme un aventón delante de su hija. Entonces, ella lo interpretó como una insinuación sexual. Un patrón. No, continuado. Hubo varias de esas, ¿verdad? Hubo varias de esas. Entonces, volvemos a lo mismo. Si ustedes quieren hacer un incendio de algo que no lo es, ahí están los documentos. No es que no nos corresponde a nosotros, le corresponde simplemente a el banco y su determinación, y es una pregunta en base a lo que el No, de acuerdo, pero el banco banco, no solo el banco, la oficina de investigación, la parte resolutoria y un tribunal de 7 jueces internacionales, magistrados de altísimo nivel, hay un hindú, hay ingleses, etcétera. Aquí no hubo esto que les dice. Ahora, en el resumen, sí, claro, el resumen las acusaciones, como cualquier otro documento legal. Usted a usted la acusaron de genocidio en la guerra. Bueno, no la encontraron culpable, gracias a Dios. Bueno, si quieres, sigamos a la... No, a la ya siguiente. no podemos seguir porque yo tengo otro compromiso. Es que nos dijeron 4 y 5. No, señor, ya se nos acabó el tiempo. Perdón. Les agradezco mucho. Su equipo nos acaba de decir eso. Todo bien. Yo creo que... Y si puedo nada más, una última cosa. Ya, yo sé que se tiene que ir, pero esto va a durar 30 segundos. Hay una pregunta que nos queda nada más que se le hicimos también a José María Figueres, entonces creo que es pertinente que se la hagamos a usted también. La pregunta es la siguiente. Pero antes de eso, si usted me permite. Vea, doña Anastasia, yo entiendo que este es un tema muy complejo. Yo me gané en el año 2010 el premio, que en teoría era alrededor de cuando esto estaba pasando, el premio más deseado de todos los gerentes del Banco Mundial, que es el premio a la inclusión y al trato respetuoso de las mujeres. Yo leí que eso fue tomado en cuenta en el juicio. Entonces, en esto hay un montón de aristas y dimensiones. Yo he sido un luchador de los derechos de las mujeres, por eso me dieron ese premio. Tuve 6 hermanas, 2 hijas, 8 tías, 2 abuelos, no tuve hermanos. Esto es un tema que me ha causado muchísimo dolor y que le ha causado muchísimo dolor a mucha gente. Lo fácil y expedito políticamente que mis asesores me dijeron fue: diga que sí, que hubo unos malentendidos y que usted se siente muy arrepentido y no sé qué. Se muere el tema y usted sigue la campaña. Pero yo no hago las cosas expeditamente por política. Yo tengo un convencimiento absoluto en mi corazón de que yo no cometí algo
que usted o la mayoría de las personas razonables consideran inapropiada. Entonces, hay una diferencia de opinión sobre esos temas subjetivos. Yo me disculpé con ellas de manera profusa. 10 años después de los eventos alegados. Porque la sorpresa fue enorme. Me escribían para mi cumpleaños, y de un momento a otro leo yo esas acusaciones. ¿Cómo digo yo? Qué raro. Entonces, por eso le digo, es un tema que nunca vamos a poder litigar en un programa ni de 1 hora ni de 10 horas. Porque es un tema muy, como decía Kenneth, muy delicado. Cuando usted ve el Código Penal, fraude significa una cosa, etcétera, etcétera. Son temas muy delicados. Entonces, si yo sueno desafiante, es porque es importante hablar con exactitud y precisión sobre un tema tan delicado. Entonces, le agradezco, creo que es una conversación constructiva de su parte, pero yo sí tengo que mantenerme firme en mis convicciones, en lo que dice un proceso de años, duró casi 2 años, costó cientos de miles de dólares, y al final, gracias a Dios, salí inocente. Pero bueno, seguiremos aclarándolo mientras haya que hacerlo. Perdón, lo interrumpí. No hay problema. Finalmente, la pregunta es la siguiente. Pilar Cisneros realizó declaraciones que creo provocaron alguna incertidumbre o miedo en muchísimas personas. Y voy a citarla, a donde dijo: tenemos al frente un enemigo poderoso con una estructura sólida y capaz de hacer chorreo de votos para quitarnos esta elección. Ahí claramente ella se estaba refiriendo a que Liberación Nacional podría efectuar chorreo de votos para robar la elección general del país. Eso queda muy claro. La pregunta es la siguiente, Rodrigo. No le voy a leer el listado de todas las instituciones a nivel mundial que corroboran nuestra democracia como la más fuerte o de las más fuertes del mundo. ¿Está usted dispuesto a comprometerse hoy aquí a decir que si en el día de la elección los resultados no salen a su favor, usted estaría dispuesto a hacer una transición de poder total y completamente pacífica como la hemos tenido en Costa Rica durante toda nuestra historia democrática, que aceptaría los resultados sin hacer ningún cuestionamiento al Tribunal Supremo de Elecciones? Yo me comprometo a respetar la democracia costarricense, me comprometo a nunca llamar a la violencia, me comprometo a luchar de manera insigne e incansable por defender nuestras instituciones democráticas. Yo estoy en esto porque creo que... Y a respetar los resultados del tribunal. Por supuesto, yo a respetar los resultados de la voluntad del pueblo. Ahora, si se apaga, la gran pregunta son las contingencias. Hemos visto que si aquí alguien se robara las maletas de las ¿me explico? De las papeletas y hubiese... Pero es que eso tenemos confirmación de muchísima... Es que si hubiesen es muy problemático, ¿verdad? Es que usted me está diciendo, usted se compromete. Usted dice, yo me comprometo bajo condiciones normales. Ahora, si ocurriera un evento absolutamente inesperado, yo me comprometo a no matar a nadie. Pero qué dicha. En defensa propia puede ser que algo ocurra en mi acto de defensa. Yo espero que no tenga que ocurrir. Entonces, yo lo que estoy diciendo es, yo soy una persona absolutamente comprometido con la democracia, la paz social, la estabilidad política del único país que tenemos. Claro, nadie ha cuestionado. There is no country B. There's no plan B. Lo que pasa es que nadie ha cuestionado por esa solidez, ¿verdad? Ni cuando se perdió contra Fabricio, contra Carlos. O sea, nunca hemos visto eso y ahora resulta preocupante que usted diga... Depende, no sé, puede ser. No, y estoy como... diciendo, es que vea, conmigo, don Pietro, mi palabra usted la puede llevar al banco, porque yo he vivido con eso. Yo le estoy diciendo, estoy comprometido. Ahora, coma. Es que por eso. Es que coma puede existir, uno no puede contratar todas las contingencias del mundo. ¿Qué pasa si alguien hagamos un caso extremo? Para eso está el tribunal. Es que para eso mismo está el tribunal. Entonces, una vez que el tribunal dictamina los resultados finales, eso es. Sí, yo me comprometo. Perfecto. Esa es la pregunta, porque eso es a donde no pueden haber aristas, porque eso peligra la democracia del país, ¿verdad? Sí, claro. Yo daría mi vida por defender la democracia de este país. Yo creo que usted también, ¿verdad? Eso sería. Muchísimas gracias por el tiempo. Me permiten agradecerles, claro. Audiencia. Yo creo que ha sido una excelente entrevista de parte de estas 3 personas. El último mensaje que yo tengo es, de veras, costarricenses, tenemos que salir a votar. Los niveles de abstención fueron muy preocupantes.
Es muy triste además emocionalmente saber que hay gente en el mundo que no vive en democracia ni que tiene las libertades de votar, tampoco de hacer este tipo de preguntas, y eso es lo que tenemos que celebrar. Yo sí les digo, yo creo que el futuro de este país está guindando de un hilo, y las decisiones que ustedes tomen el 3 de febrero y la actuación... 3 de abril. El 3 de abril, perdón, y las decisiones, gracias por la corrección, y las decisiones que tome ese gobierno van a determinar la calidad de vida de ustedes por los próximos, en el caso de ustedes, 40, 50 años, en el mío por menos tiempo, porque yo no voy a durar tanto. Pero muchísimas gracias. Bendiciones y ojalá salgan a votar. ¿Tenemos su permiso de publicar la entrevista? Sí, claro. Perfecto, muchísimas Tienen gracias. mi permiso de publicar la entrevista. Muchísimas gracias. Ahí está grabado. Muchas gracias por haber visto esta entrevista de Apolítico, una entrevista con Rodrigo Chávez. Para más contenido de Apolítico, recuerden que pueden visitar apolitico.cr, donde pueden ver los planes de gobierno, pueden ver los hasta ahora, que son los historiales de cada candidato, pueden ver las entrevistas de los dos candidatos e informarse aún más de lo que ya lo hicieron. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.